Como siempre, yo voy a tratar de enfocarlo más para ustedes, que puede que sean en su ejercicio como internos, como médicos generales, sea lo más práctico posible, porque es un tema que también tiene muchas alternativas, muchas cosas que todavía están en la oscuridad, muchas cosas que hacemos de una manera empírica, muchos procedimientos que no son los que han sido bien documentados a través de la historia. Y es una enfermedad que desafortunadamente es una enfermedad de la que nosotros llamamos una enfermedad crónica, y que como enfermedad crónica no tiene cura conocida. Por eso algunos autores la llaman un síndrome, el síndrome de la endometriosis, y que solamente se mejora cuando la paciente termina su época reproductiva al final de la menopausia. Obviamente ya les estoy diciendo que es una enfermedad que es dependiente hormonal de los estrógenos. Los estrógenos son unas excelentes hormonas, pero también hay ciertos tejidos que hacen que ciertas enfermedades se manifiesten de una manera más severa en las mujeres por el hecho de los estrógenos. Entonces es una enfermedad que, como les digo, hay algunas situaciones definidas, la gran mayoría están todavía en estudio, algunas cosas claras y muchas oscuras. Entonces es lo que quiero hacerles a ustedes, una revisión muy sencilla, muy práctica. Por eso es un tema que probablemente no nos demoremos más de 50 minutos quizá pues en la presentación. Espero que si tienen inquietudes, porque esta patología es de mujeres jóvenes, de pacientes casi constantemente en la consulta de ginecología, y probablemente ustedes tengan alguna familiar que tengan este tipo de problema. Entonces vamos a empezar compartiendo pues la pantalla. Ay Dios, ¿dónde está esto? Ok, ¿están viendo la presentación, muchachos? Sí, profe. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar por lo sencillo, la definición. La definición es la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera de su localización normal. Tiene que haber los dos componentes, las glándulas del endometrio y el estroma endometrial, es decir, la base que tiene esas glándulas, fuera de su localización normal. Es una enfermedad hormonodependiente, es una enfermedad dependiente de los estrógenos, y por esta razón obviamente se da en la época, en la edad reproductiva. Es decir, ustedes no me van a diagnosticar una enfermedad, una endometriosis en una niña premenárquica, ni me van a diagnosticar una endometriosis de novo, a no ser que la paciente ya la ha tenido antes, en una mujer posmenopáusica. No es aceptado, porque es una enfermedad que depende necesariamente de la estimulación estrogénica, y los estrógenos aparecen en grandes cantidades a partir de la pubertad y hasta el momento en que la paciente empieza a cerrar su ciclo vital en la menopausia. Es una enfermedad, dos características que tiene que tener: glándulas y estroma fuera de donde debe estar normalmente, y es una enfermedad hormonodependiente y que se da solamente en la vida reproductiva. Desde el punto de vista epidemiológico, es una enfermedad que muchas veces se diagnostica por un procedimiento quirúrgico. Es decir, a una paciente se opera por alguna razón, incluso en una cesárea, por un quiste de ovario, por una apendicitis, por una laparotomía por un embarazo ectópico, o por un quiste hemorrágico roto. Es decir, una apertura de la cavidad abdominal, y en esa
cavidad abdominal se encuentran estos focos endometriósicos. Entonces puede ser un diagnóstico por cirugía. Entonces ya les estoy diciendo que hay muchas pacientes que pueden permanecer asintomáticas y que su diagnóstico solamente se hace a través de un procedimiento quirúrgico en el cual se abre la cavidad abdominal y o pélvica. Hasta una cuarta parte de las mujeres pueden ser asintomáticas teniendo endometriosis y se puede encontrar hasta la mitad, en un 50% de las mujeres infértiles y hasta un 50% también, es decir, en la mitad de las mujeres con dolor pélvico. Entonces, la mitad de las mujeres que consultan por un dolor pélvico crónico tienen endometriosis. La mitad de las mujeres que consultan por infertilidad tienen endometriosis y hay una cuarta parte de las mujeres que, a pesar de tener endometriosis, pueden ser asintomáticas. Entonces ya ustedes también van viendo, van entendiendo que la endometriosis es una enfermedad muy frecuente en las mujeres infértiles, que es uno de los signos clínicos, y en las mujeres que tienen dolor pélvico crónico definido como el dolor que dura más de 6 meses, dolor constante o intermitente en la área de la pelvis, que dura más de 6 meses en una mujer. Entonces recuerden ustedes que la endometriosis pues es la salida de, perdón, aquí miramos, las glándulas y el estroma endometrial solo deben estar dentro de la cavidad uterina, revistiendo la parte interna en el endometrio. Cuando esas glándulas y estroma pasan a otra parte del cuerpo, generalmente en el área pélvica, es lo que llamamos endometriosis. Esa endometriosis, esas glándulas y estroma, se pueden localizar en muchos sitios, siendo los principales ovarios, trompas, la cavidad, el fondo de saco de Douglas, el tabique rectovaginal y el peritoneo pélvico pues obviamente en la pelvis. Y estas son las localizaciones de estos focos de endometriosis: peritoneo pélvico, ovarios, el tabique o septo rectovaginal, los ureteres, la vejiga, y pueden haber localizaciones tan extrañas y tan distantes como en el pericardio y la pleura. Esto se explica por algunas teorías de por qué se está formando o por qué se da la endometriosis. Ya lo vamos a ver para saber por qué razón se puede explicar esto. Pero la localización más frecuente es en ovarios, peritoneo pélvico, el tabique rectovaginal o el septo rectovaginal y en el fondo de saco posterior o saco recto uterino o fondo de saco de Douglas. Y esto me está dando también porque son los síntomas que la paciente puede tener cuando presenta una endometriosis. Ustedes entenderán que aquí está pues una mujer, es un diagrama donde está en corte sagital esta paciente. Entonces tenemos aquí la vejiga, tenemos aquí el útero, la vagina, que es esta, sería aquí el cuello uterino, está el fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto uterino y está pues las trompas. Es el endometrio con sus glándulas y estromas solamente debe estar en esta parte de la cavidad uterina, en esta parte. Por razones que ya los vamos a ver, las teorías que existen frente a eso, se sale de la cavidad uterina tanto las glándulas como el estroma, que responden al influjo hormonal de los estrógenos, influjo hormonal cíclico, y pasan a diferentes partes y se generan unos implantes endometriales, especialmente, como les digo, en el fondo de saco de Douglas, en el tabique rectovaginal, en el peritoneo pélvico sobre la vejiga y en los ovarios. Estos implantes endometriales que están aquí
sobre el peritoneo generan neovascularización y por esa neovascularización llegan los estrógenos que estimulan estos focos o puntos endometriales, endometriósicos, y se comportan como si fueran endometrio normal, es decir, ellos menstruan, obviamente no va a ser una menstruación de 80 a 100 centímetros, 1 o 2 gotas de sangre permanentemente durante todo el ciclo, que hace que se generen procesos inflamatorios aquí a nivel del peritoneo pélvico, y eso me facilita ciertas situaciones como las que vamos a ir viendo. Esta es una imagen de la paroscopia de los focos de endometriosis. Este es el ovario y esto se genera, son goticas como goticas de sangre, podríamos decir goticas de menstruación sobre diferentes partes donde se implantó esos glándulas y estromas endometriales que responden cíclicamente a los estrógenos que está produciendo la mujer por el influjo de las hormonas, la GnRH, la FSH y la LH. Entonces se forman como pequeños sitios de menstruación en la cavidad pélvica, especialmente sobre los ovarios, fondo de saco de Douglas, tabique recto vaginal y el peritoneo pélvico. Ese proceso de respuesta y de focos o puntos endometriósicos en diferentes partes de la pelvis femenina generan procesos inflamatorios que, como procesos inflamatorios, la respuesta del cuerpo es generar adherencias entre los diferentes órganos que hay en el área pélvica, y esas adherencias limitan la movilidad, limitan la circulación sanguínea y limitan el peristaltismo cuando tiene compromiso recto y compromiso intestinal. Y también limitan la capacidad de distensibilidad de la vejiga. Todo esto hace que haya muchos pacientes que consulten por síntomas urinarios inespecíficos, como tenesmo, disuria, a veces polaquiuria, pero con citoquímicos y urocultivos completamente negativos. O hay pacientes que consultan por estreñimiento crónico, sensación de dolor a la defecación, pero también no se les encuentra absolutamente nada. Estas adherencias con límites por procesos inflamatorios, por todos estos focos de endometriosis, hacen que también se genere toda esa limitación a la movilidad normal que tienen los órganos dentro de la cavidad abdominopélvica y generan el dolor pélvico crónico tan común en el 50% de las mujeres que tienen endometriosis. Imagínense ustedes, este es el útero, esta es la vagina, esta es las trompitas y estos los ovarios. Estas adherencias no me dejan tener peristaltismo adecuado a estas trompitas. Estos ovarios están pegados normalmente al fondo o a las paredes laterales del útero. El fondo de saco de Douglas posterior está completamente obliterado y comprometido como una especie de magma adherencial que genera mucho dolor y es un dolor pélvico crónico. Por eso está la razón del 50% de las mujeres que tienen dolor pélvico crónico, y también esta alteración de la arquitectura de las trompas por procesos adherenciales e inflamatorios hace que estas pacientes también, el 50%, cursen con infertilidad. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que aquí adentro está el óvulo aquí adentro, en el momento de la relación se quedan aquí los espermatozoides ascienden por el canal endocervical hacia la cavidad uterina. Después, de acuerdo al ovario que esté ovulando en ese mes, se van para la trompa de esa parte. El ovario, mientras tanto, está liberando el óvulo viene por acá, pero esta trompita, por ese proceso inflamatorio, que ya tiene unos movimientos digitiformes y una arquitectura como una especie ciliada que hace mover el óvulo a través de la trompita,
entonces facilita que ese óvulo vaya a encontrarse con el espermatozoide. Pero esta trompa rígida, con alteración de la arquitectura, con acodamientos y sitios donde no hay una adecuada luz a nivel de la trompa, hace que se genere procesos de infertilidad y que facilite también, como es común en estas mujeres, los embarazos ectópicos, porque no hay una progresión de ese óvulo fecundado hacia la cavidad uterina. Entonces eso es lo que pasa desde el punto de vista fisiopatológico en las pacientes que tienen endometriosis. Otra de las cosas que uno puede ver muy frecuentemente, esta es una imagen de un ovario que tiene esto, que es un endometrioma, que simplemente, ¿qué es un endometrioma? Es un quiste, digámoslo así, en ese ovario se implantó glándulas y estroma endometrial. Esas glándulas y estroma endometrial lo que hicieron fue aumentar mes a mes la cantidad de sangre, digámoslo así, no es lo correcto, pero sangre menstrual, que va formando una especie de quiste dentro del ovario. Es un quiste de cápsula gruesa con un contenido heterogéneo, grueso, que lo llamamos nosotros ecográficamente en vidrio esmerilado, y que simplemente es una acumulación de sangre crónica y que va aumentando con el tiempo y también genera dolor y destrucción del tejido ovárico. Esto se llama endometrioma, que si ustedes lo pudieran abrir, uno lo abre, sale un material de color chocolate, achocolatado, espeso, que es como si ustedes dejaran sangre viejita acumulada permanentemente. Primero se va volviendo como café, después se va volviendo mucho más oscura, después se va volviendo de una consistencia viscosa. Ese es el endometrioma, y que en algunas veces, algunas pacientes se puede ver es el primer hallazgo que se hace a nivel del diagnóstico de endometriosis, los endometriomas. Y estas ya son imágenes laparoscópicas de la vida real, de lo que pasa cuando hay focos endometriósicos en diferentes partes. Aquí hay unas adherencias, que hay algunas laxas. Hay diferentes lesiones características de los focos endometriósicos. Hay unas lesiones que llaman lesiones rojas, hay hiperemia porque hay procesos inflamatorios. Esto grande aquí es el útero, estos son adherencias que son laxas, pero aquí hay adherencias que ya son un poco más gruesas, firmes, duras. Esta es una lesión endometriósica. Este es el ligamento redondo, que por una adherencia ya está rígido, firme. Este es el ovario de uno de los lados. Este es el fondo de saco de Douglas con unas adherencias. Se adhiere el útero al colon. El útero tiene una movilidad reducida, pero la tiene. Pero todas estas adherencias me hacen que se limiten. Mira esto aquí ya mucho más severo, el proceso adherencial. Prácticamente ustedes, acá se ve el fondo de saco de Douglas, acá ya no se ve. Esto es el útero, esto es una trompita, esto es acá parte del colon unido a la pared posterior del útero, y aquí ya no se ve sino el fondo del útero, porque hay un pegote que llamamos nosotros entre el útero, el fondo de sacro, los dos ovarios, las trompas, y en este proceso. Es por eso que las pacientes tienen dolor pélvico, infertilidad y embarazo ectópico. Esas son las manifestaciones de la paciente. ¿Por qué razón se genera la endometriosis? Es decir, ¿qué es lo que hace que una paciente tenga glándulas y estroma que debían estar en la cavidad endometrial y lleguen hasta sitios tan lejos como la pleura, o que haya a nivel del peritoneo pélvico y del ovario? Esto está explicado por algunas teorías. La principal teoría que lo puede hacer es la teoría de Samson, se llama así, de la menstruación retrógrada. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Y cuando les estoy diciendo de teorías,
es porque no hay nada claro. Obviamente es una posibilidad que hay algunas que explican de manera más clara ese proceso, pero que aún así, como teoría, no lo, no lo es totalmente. Es decir, todavía tiene vacíos esa teoría para explicar totalmente los fenómenos que pasan en el proceso endometriósico. Entonces, la primera teoría, la más aceptada, es la menstruación retrógrada. ¿Qué significa la menstruación retrógrada? Aquí tenemos, obviamente, otra vez un dibujo, la vejiga, su pared vesical, el meato uretral, tenemos la vagina, el cuello uterino, el útero, la trompa del lado izquierdo, derecho, perdón, la cavidad endometrial representada por esta linecita blanca, el fondo de saco de Douglas, el colon recto y el ano que está aquí, ¿cierto? Antes de seguir avanzando en esta teoría, les tengo que comentar también que existe otra presentación de esta endometriosis que no se da fuera del útero. La endometriosis se conoce, y ese es su nombre, cuando se da fuera, glándula y estroma fuera del útero, fuera aquí, en la parte del peritoneo pélvico, sobre la vejiga, sobre el útero, aquí por fuera, sobre los ovarios, las trompas, el fondo de saco de Douglas, todo lo que hemos visto. Pero hay otra presentación de la endometriosis que es dentro de la pared del útero. ¿Qué pasa? Estas glándulas y estroma que están aquí en la cavidad endometrial rompen la membrana basal y hacen nidos de focos de endometriosis, glándula y estroma en la pared del útero, aquí en esta pared, en el miometrio, y se forman nidos endometriósicos. Esos nidos endometriósicos que se pueden ver en un porcentaje de pacientes importantes a través de las imágenes ecográficas, con algunas características que no vale la pena que yo se las diga a ustedes porque pues son de el resorte básicamente del que hace la ecografía. Él tiene que saber esas características ecográficas que me lo dan. Se llama la endometriosis interna, así la van a encontrar ustedes en los libros, o adenomiosis. Entonces, la adenomiosis simplemente es focos de glándula y estroma del endometrio que deberían estar aquí en la cavidad, pero que por razones que tampoco conocemos, porque rompen la membrana y se meten aquí en la pared del útero y forman focos y nidos de endometrio que responden también a los procesos hormonales y generan en esas pacientes HUA, dolor, dismenorrea, sobre todo dismenorrea, y generan aumento del tamaño del útero. Estas pacientes con adenomiosis es una de las causas, recuerden ustedes, HUA, clasificación FIGO 2011, del famoso PAL, en la A de adenomiosis. Entonces, ¿qué es la adenomiosis? Es simplemente lo que llamamos nosotros una endometriosis interna, pero el nombre más común es adenomiosis. Cuando yo hable de endometriosis, estoy hablando de todos estos focos que se generan fuera del útero, y cuando hable de adenomiosis, estoy hablando de los focos que se generan en la pared del útero. Listo. Entonces, dentro de las teorías de la endometriosis, es la menstruación retrógrada. ¿Qué pasa en la menstruación retrógrada? Se ha visto, y eso se ha determinado y se ha dado uno cuenta por los estudios, que en los periodos menstruales, muchas mujeres, una gran cantidad de mujeres, si no todas, su periodo menstrual, por aumento y influjo hormonal en esta mucosa endometrial, empieza a engrosarse, y cuando se pierden las hormonas se descama esa capa funcional del endometrio y salen por el canal endocervical y la vagina hacia el exterior. Se ha visto que muchas mujeres
goticas de sangre, porque no es mucho, en vez de estar hacia la vagina, como debe ser, se devuelven por las trompas y caen en la cavidad pélvica, sobre los ovarios, sobre el fondo de Soco de Douglas, caen en alguna parte de la pelvis. Esos focos de glándulas y estroma, por algunas características que desconocemos, se implantan en el peritoneo, sobre los ovarios, sobre las trompas, sobre la vejiga, sobre el tabique rectovaginal, sobre el colon, y empiezan a generar neovascularización y empiezan a generar factores quimiotácticos que hacen que esas glándulas y estroma se implanten en este peritoneo y faciliten los focos endometriósicos. Esa es la famosa menstruación retrógrada, teoría de Samson, perdón, en la endometriosis, y es la más avalada. Sin embargo, más adelantico vamos a ver que le falta una patica a esa menstruación retrógrada que es lo que no la deja como estar 100% segura. ¿Por qué? Vamos a verlo un poquito más adelante. Ok. Otra de las teorías del punto de vista etiológico de la endometriosis es el esparcimiento vascular o linfático. Se ha visto que hay glándulas y estroma endometrial que aparecen en los vasos sanguíneos y en los linfáticos periuterinos y del área pélvica. Entonces, no sabemos cómo las glándulas y el estroma pasan a los vasos, a los capilares, y pasan a los linfáticos, y de ahí se pueden transportar a diferentes partes, y en las partes donde quedan en determinadas partes se pueden implantar y generan focos de endometriosis a distancia. Esta es la explicación por la cual uno puede encontrar focos de endometriosis a nivel de la pleura, a nivel del peritoneo pélvico, sobre el diafragma, a veces incluso en otras partes que ustedes ni se las imaginan en estas pacientes. Entonces, esta es la segunda teoría de la diseminación vascular o linfática de los focos de estrógeno, de estroma y glándulas endometriales. La tercera teoría es la llamada de metaplasia celómica, que sugiere el peritoneo que cubre toda la cavidad abdominopélvica tiene células totipotenciales o pluripotenciales que por diferentes estímulos se pueden transformar en glándulas y estroma endometrial y generar focos de endometriosis. Son teorías que, bueno, porque no son tan claras, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué se hace un foquito aquí y otro allí y no en todo el peritoneo, pues como debe estar? O porque unas mujeres sí, otras mujeres no. Entonces parece que hay unos estímulos que pueden generar como esa metaplasia y cambio de tejido del peritoneo normal a ser un foco de endometriosis. Obviamente estas dos tienen muchos vacíos y tienen muchos críticos donde hasta ahora, como todas teorías, no te les puedo decir a ustedes cuál es la que sería como más frecuente. Y la teoría de inducción, ¿sí? ¿Me puede explicar lo de el vascular o linfático, por favor? Claro. Parece, pues porque se han visto ¿cómo se llama esto? En piezas de patología, cuando uno saca el útero, ovarios, o cuando hace biopsias del peritoneo pélvico, encuentra en la luz capilar de los capilares y de los linfáticos glándulas de estroma y glándulas endometriales. ¿Cómo pasan esas glándulas ahí? ¿Cómo pasan del endometrio a los capilares? No sabemos, pero ustedes deben imaginarse, pues deben saber que la cavidad endometrial tiene vasos en toda su parte, pues lo tiene, porque ahí le tienen que llegar los nutrientes, tienen que llegar las hormonas, tienen que llegar el estrógeno, etcétera, etcétera.
Lo que no sabemos es cómo pasan de la pared de la parte interna del endometrio, del útero, del endometrio, cómo rompen el vaso sanguíneo o el linfático y se meten a la luz del vaso linfático o el vaso sanguíneo, el capilar, y de ahí viajan a través del torrente sanguíneo, el torrente linfático a diferentes partes del cuerpo humano, y en esas diferentes partes, por cierto trofismo o porque quedan varados, porque son muy gorditos, muy gruesos para los capilares, se implantan en diferentes partes del cuerpo. Por eso es que la explicación de lo que les dije, que se podían encontrar focos de endometriosis subdiafragmáticas en el peritoneo y en la pleura y en el pericardio. Si ustedes se percatan, casi siempre estos focos endometriósicos están en áreas que cubren órganos, es decir, están en el peritoneo, están en la pleura, pero no en el pulmón, están en el pericardio, pero no en el corazón. Es decir, parece que es ese transporte a través de la sangre que llegan a estos lados. ¿Cómo llegan esos focos, esas glándulas y estroma endometrial a la pared interna, o sea, a la cavidad, al torrente sanguíneo? Es lo que no sabemos, pues, en este momento. Ok. Seguimos, y la última teoría, que es la teoría de la inducción, propone que algunos factores biológicos u hormonales inducen diferenciación de células indiferenciadas a nivel del tejido endometrial, sobre todo si ustedes alguna vez leyeran pues como la parte de la embriología de lo que es cómo se forma el útero en el proceso de diferenciación embriológico. El útero se forma por parte, en la parte derecha, la parte izquierda, y se unen en la mitad, al unirse en la mitad se abre la cavidad interna uterina y ahí se forma el endometrio. Entonces parece que algunas células pueden quedar a nivel del peritoneo pélvico o a nivel de las trompas o a nivel de los ovarios y generan por algunos factores biológicos u hormonales esos focos endometriales. Vuelvo y les digo, muchachos, que todas estas teorías tienen mucho de largo como de ancho, y hoy por hoy la teoría más aceptada es la teoría de la menstruación retrógrada más un proceso inmunológico. ¿Por qué razón? Y esa es la partecita que me quedaba faltando de decirles a ustedes de la teoría de la menstruación retrógrada. La mayoría de los autores está de acuerdo en que aquí está una parte del útero, esta es la cavidad endometrial, la sangre que se forma durante la descamación del tejido endometrial debe salir por el cuello uterino y la vagina hacia el exterior. Como les dije, la teoría de la menstruación retrógrada propone que hay unas goticas de sangre que no van por la vagina, sino se devuelven por las trompas, y al devolverse por las trompas pueden caer sobre los ovarios, sobre el fondo de saco de Douglas, sobre el peritoneo pélvico, sobre todo donde quieran esa parte de la pelvis. Esas células que son glándulas y estroma, generan un proceso quimiotáctico al implantarse en la parte donde se hayan implantado, y al generar ese proceso quimiotáctico generan neovascularización, generan como una especie de protección alrededor de esos focos, y se van generando este tipo de focos de endometriosis a nivel de todo el peritoneo. Pero ¿qué pasa con esta parte inmunológica? ¿Qué sucede? Se ha visto que muchas mujeres, y no tienen endometriosis. Es decir, una o dos o tres o cuatro goticas de mujeres sanas se devuelven por las trompas y caen al peritoneo pélvico, al Douglas, al ovario, donde hayan caído. ¿Qué pasa con esas
con esas goticas de sangre que tienen estroma y glándulas endometriales. Por los procesos inmunológicos normales del cuerpo de las mujeres hacen que esas celulitas con su estroma sean destruidas por las células natural killer por procesos, porque hacen un proceso inflamatorio local con las interleuquinas, con todo eso, y destruyen esas células que cayeron en esa menstruación retrógrada y no dejan que se generen esos focos de endometriosis. Entonces, la teoría de la menstruación retrógrada, como se sabe que muchas mujeres tienen menstruación retrógrada y no tienen endometriosis, se junta con que aparte de una menstruación retrógrada tiene que haber una disfunción inmunológica local, pélvica o sistémica, pero generalmente local, que hace que esas células, estroma y glándulas que caen a la peritoneo pélvico sean destruidas, y cuando haya esa disfunción inmunológica no se destruyan, y eso facilita el proceso de la endometriosis. Entonces, la teoría más aceptada hoy por hoy es la teoría de la menstruación retrógrada más un defecto local o sistémico de una disfunción a nivel de los procesos inmunológicos que hacen que todas estas células que caen al peritoneo pélvico no sean destruidas, y eso facilite el proceso de la endometriosis. Eso es hoy por hoy lo más aceptado, con muchos vacíos también, pero es lo que generalmente explica la facilidad de las endometriosis en estas pacientes. Entonces, y para irme adelantando a ustedes a los síntomas, a qué pacientes son más frecuentes que tengan ese proceso endometriósico, todo lo que me altere el proceso normal de salida de sangre hacia la cavidad vaginal me facilita mucho más el proceso de menstruación retrógrada. Entonces, imagínense ustedes que aquí en la cavidad endometrial haya un mioma tipo 0, tipo 1 o tipo 2 que obstruya aquí hacia el cuello uterino la salida de la menstruación. Entonces, como hay un mioma, por ejemplo, que me obstruye la salida hacia la cavidad vaginal, esa menstruación se va a devolver en una mayor cantidad hacia las trompas y hacia la parte de la pelvis, y eso me facilitaría un proceso de endometriosis. ¿Qué otras cosas me podría hacer? Todo lo que obstruya el proceso normal de eliminación de la menstruación. Entonces, por eso hay algunas niñas con himen imperforado, con tabiques vaginales, con dobles cuellos, con miomas, con pólipos. Todo eso me facilita la menstruación retrógrada y me facilita la endometriosis, para que ustedes vayan teniendo como la aplicación clínica de esta teoría de la menstruación retrógrada. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, profe. Todo entendido. Listo, perfecto. Y esta pequeña diapositiva que se la tienen que aprender para el parcial, fácil, ¿cierto? Es todo lo que pasa a nivel local con los focos de endometriosis. Todo esto parece que hay una menstruación retrógrada, hay fragmentos de tejido endometrial que se implantan, hay una neovascularización, pero mira todo lo que generan: interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, otros prostaglandinas, hay inhibición de las células killer, complemento, etcétera, 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 que pues obviamente no se los voy a decir, simplemente es para que ustedes recuerden que solo la teoría de la menstruación retrógrada no me justifica 100% los implantes endometriósicos, sino que tiene que haber una disfunción o alteración de la inmunidad a nivel local que hace que no se me destruyan estos implantes, estos fragmentos endometriales, y terminan en un implante endometriósico por alguna falla de estos mecanismos
que hay ahí. No sabemos cuáles son los más importantes, pero esa grafiquita sencilla y hay mucho más complejo es lo que me está explicando pues la implantación de estos focos en el peritoneo pélvico. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos? Muchos. Hay una tendencia familiar, es decir, si la tendencia familiar no quiere decir una herencia familiar. La tendencia familiar es que si la mamá tuvo, las hermanas tuvieron endometriosis, es probable que la hija o la otra hermana tenga endometriosis, pero no quiere decir que si todas tuvieron, necesariamente esa persona la vaya a tener. Otras, se ha determinado que algunas hermanas afectadas que comparten una región de un cromosoma que se llama el 10q26, a ninguna se les hace esos estudios genéticos cuando tienen endometriosis, a ninguna, porque pues tampoco es tan común. Entonces hay una tendencia, recuerden ustedes, dentro del interrogatorio, se los he insistido mucho en ginecología. En ginecología lo más importante es la anamnesis más que el examen físico. En el examen físico son muy pocas las cosas que podemos encontrar. Todo lo que me obstruya el flujo normal de la menstruación puede causar endometriosis, cuernos uterinos no comunicantes, himen imperforados, septo vaginal transverso, miomas submucosos tipo 0, 1, 2, miomas nasciens, etcétera, etcétera, y algunas toxinas del ambiente que ya no se utilizan tanto como este tipo de medicamento, pues no es un compuesto más bien que medicamento, que tenían algunos talcos que se utilizaban mucho las mujeres, sobre todo nuestras abuelas, que se aplicaban en el área genital, que para oler mejor y para tener más seca el área genital, esos factores como el tetraclorohidrobenzopdioxina, que se llama el TCDD, que tenían unos talcos antiguos y que se encontraban este tipo de compuestos, las mujeres se lo aplicaban en el área vulvar y en algunas piezas de anatomía patológica y biopsias se encontraba este compuesto en el peritoneo pélvico. ¿Cómo ascendían desde el área vulvar? Entonces las teorías eran en la cola de los espermatozoides, en las bacterias que hay en la vagina, etcétera, etcétera, pero se encontraban esas toxinas y eso dio pie a que se dijera que alguna de las teorías de las teorías de la formación de la endometriosis, que era por algunos efectos y toxinas del medio ambiente que facilitaban ese proceso de metaplasia. Vuelvo y les digo, tiene muchos enemigos, muchos críticos, y la teoría más aceptada es la teoría de la menstruación retrógrada más una disfunción inmunológica en este momento. Listo, pues ya dimos un paseíto por la definición, por algunas características epidemiológicas, dolor pélvico crónico, 50% de las mujeres, infertilidad, 50% de las mujeres. Ya saben ustedes por qué es más fácil el dolor pélvico crónico, por ese proceso inflamatorio, por esas adherencias pélvicas, porque es más fácil que ellas tengan un embarazo ectópico. Ya vimos las teorías pues de por qué se producen los focos endometriosis. Ya saben ustedes cuál es la diferencia, más bien semántica que más clínica, entre adenomiosis y endometriosis. Y vamos a ver cómo se clasifica la endometriosis. Se dice que el diagnóstico de la endometriosis debe ser por videolaparoscopia. Y en el año 1996 la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva la clasificó en 4 estadios. Eso todavía existe. La han cambiado algunas cositas, pero eso todavía existe. Y míralo, el folleto que sacó la Asociación de Medicina Reproductiva de Estados Unidos en esa época, y donde había foquitos, uno hacía una laparoscopia y de acuerdo a los foquitos que encontraba le iba poniendo una puntuación, y de acuerdo a esa puntuación decía que era de 1 hasta 4. Obviamente 4 es la más severa, 1 es la más leve. Hoy por hoy todavía existe, pero nosotros cuando hacemos la laparoscopia y encontramos focos endometriosis no hacemos esta cosa, sino simplemente es muy subjetivo. La 1 es
focos de endometriosis poquitos, la 2 cuando hay endometriomas, adherencias severas, magmas adherenciales, pegotes horribles, es el estadio 4, y la 2 y 3 la dejamos más o menos de acuerdo a un criterio subjetivo. Entonces todavía existe grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Recuerden que el grado 4 es severo, el grado 1 es leve. El grado 4 encontramos endometriomas, encontramos adherencias severas, pegotes, que es lo que llamamos nosotros, no se ve el fondo de saco de Douglas, a veces no se ven los ovarios, es una cosa severa. No, pero tienen ustedes que tener en cuenta una cosa muy importante desde el punto de vista clínico, y es que no se correlaciona el estado de severidad por la laparoscopia con los hallazgos y las manifestaciones clínicas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mujeres que tienen estadios 1 por la laparoscopia y son muy sintomáticas, es decir, pacientes que tienen dolor pélvico crónico, dispareunia, ya vamos a ver las características clínicas, y mujeres que tienen estadios 4 con la laparoscopia si son completamente asintomáticas. ¿Por qué pasa esto? No tenemos la menor idea, o porque mi Dios es muy grande, no sé, pero no hay ninguna relación. Uno pensaría que entre más grado, un grado 4 más severo, con endometriomas, con síndromes adherenciales severos, las pacientes todas tendrían que tener manifestaciones clínicas y no son todas. Y hay pacientes que tienen estadios 1 con unos foquitos poquitos, con adherencias laxas, y son pacientes demasiado sintomáticas, especialmente con dolor pélvico crónico. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta desde el punto de vista clínico eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la endometriosis? Ya haciendo este paseo, pues toda esta parte. Entonces, los síntomas y signos de la endometriosis obviamente es el dolor pélvico. Inicialmente es un dolor, es insidioso, es un dolor leve, que se va aumentando, a veces se va quitando, es intermitente, es un dolor, los pacientes lo describen como un dolor sordo. Sordo es que no es ni chuzo, ni cólico, ni nada de eso, es un dolor que no saben describir, generalmente en el área pélvica, muy frecuente sobre el hipogastrio, a veces sobre la parte superior de los muslos, que se va haciendo crónico y va durando 6 meses, y más de 6 meses. Inicialmente ellas se lo tratan con cualquier antiinflamatorio porque creen que es una ovulación dolorosa, porque creen que les cayó mal algo, porque creen que es una menstruación también dolorosa, etcétera. Muy característico la dismenorrea, es decir, el dolor durante el periodo menstrual, pero es un dolor, una dismenorrea que llamamos dismenorrea gravativa. ¿Qué significa dismenorrea gravativa? Es decir, el primer día duele un poquito, el segundo día duele más, el tercer día duele mucho más, y cuando se va yendo el periodo empieza a disminuir el dolor. Se llama dismenorrea gravativa. Entonces, dolor pélvico, dismenorrea gravativa, y el resto de cosas casi también dan dispareunia, sobre todo, es decir, cuando es dispareunia, el dolor en la relación sexual, especialmente en ciertas posiciones, sobre todo cuando el compañero está sobre la mujer, porque con su pene le golpea el tabique recto vaginal, que es un sitio muy común donde se generan los focos de endometriosis. Entonces es un proceso que se genera endometriosis inflamatorio, y cuando están en ese momento en la relación sexual, duele mucho. La paciente a veces le toca cambiarse de posición, colocarse encima sobre el compañero. Entonces, dolor pélvico crónico, dismenorrea gravativa, dispareunia, todo eso hay que preguntarle a la mujer las características de ese dolor, si cambia durante las posiciones diferentes de la relación sexual. Como hay focos endometriósicos sobre el peritoneo y la pared vesical, entonces a veces hay síntomas urinarios con citoquímicos completamente normales, y ya lo que hemos dicho, infertilidad, y algunas pacientes cursan con masa palpable cuando tienen endometriomas.
El abdomen agudo por una obstrucción intestinal no es frecuente, pero ocasionalmente se puede ver en las pacientes. Las pacientes consultan por una obstrucción intestinal o un abdomen agudo porque se rompió el endometrioma, es una peritonitis química. Las pacientes se consultan por un dolor, uno cree que es una apendicitis perforada, abre la paciente y cuando abre la paciente encuentra o una obstrucción intestinal por los focos de endometriosis o un abdomen agudo por una ruptura de un endometrioma. Y es que es muy fácil, pues volvemos a hacerlo. Esta es la cavidad endometrial, las glándulas y el estroma. La mayoría de la sangre debe salir acá por la cavidad. Una parte se devuelve por acá por la trompa, cae, se activa a nivel de donde vaya a implantarse, se generan neovascularización y focos de endometriosis que responden obviamente a todo los factores hormonales. ¿Qué diagnósticos diferenciales debemos tener en las pacientes que sospechamos endometriosis? Debemos tener diagnósticos diferenciales tanto ginecológicos como no ginecológicos. Ginecológicos, una EPI, que ya ustedes mucho las hemos trabajado, un quiste ovárico hemorrágico, una torsión, un quiste ovárico roto, dismenorreas primarias y un mioma o un fibroadenoma degenerado. Y no ginecológicas, cistitis intersticial, una ITU, litiasis renal, una enfermedad inflamatoria intestinal, un síndrome de colon irritable, diverticulitis y linfadenitis mesentérica. Todo esto hay que ser parte del diagnóstico diferencial y como ustedes lo ven acá, me devuelvo a esta diapositiva de acá, los síntomas y signos se pueden encontrar en algunos de estos diagnósticos diferenciales. Entonces ustedes tienen que ser muy juiciosos en la anamnesis, no esperen que el examen físico les vaya a dar muchas luces porque generalmente el examen físico no van a encontrar muchas cosas, a veces absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cierto? Porque son síntomas comunes a todos. Dolor, pues común a todos. Dispareunia, y a veces las pacientes pueden tenerla en la EPI o en una enfermedad intestinal, aunque no es muy frecuente, pues lo pueden encontrar. El dolor pélvico crónico en una paciente que tenga una enfermedad Crohn lo pueden encontrar. Una cistitis también la pueden encontrar, pero hay signos que pueden ser más orientados hacia una endometriosis como la dismenorrea gravativa, eso es muy frecuente, la masa anexial en un endometrioma, el dolor en ciertas posiciones durante la relación sexual y el dolor pélvico crónico son muy característicos de una endometriosis. En el examen físico que encontramos, en la inspección visual del cuello no vamos a encontrar nada. En la vagina y cervix podemos encontrar lesiones. Si hay endometriosis en el cuello y en la vagina, podemos encontrar lesiones azules o rojizas, dolorosas a la palpación, pero no es un hallazgo frecuente. Y en el examen bimanual, dolor a la movilización cervical, el síndrome de Frankel, por eso el diagnóstico diferencial debe ser con la enfermedad pélvica inflamatoria o presencia de masa en caso que sea o un absceso pélvico o un endometrioma que después lo vamos a aclarar con un examen, con una ayuda diagnóstica. En general, los exámenes de laboratorio me ayudan, pero para descartar los diagnósticos diferenciales, estos, no para confirmar el diagnóstico de endometriosis. Esto es una especuloscopia de un cuello uterino, este es el orificio cervical externo, este es el cuello, y por aquí encontramos unas lesiones azulosas de endometriosis que mira dónde están, en el cuello uterino y la vagina. Ahí se pueden encontrar también focos endometriales, aquí sí es más fácil explicarlos, porque la menstruación puede dejar glándula y estroma aquí en alguna de esta parte que por alguna razón se implantan en el cuello o en la vagina y hacen focos endometriales. Igual podemos encontrar focos de endometriosis
en la cicatriz de una paciente postcesariana o pacientes que les hace uno laparoscopia por alguna razón y también puede encontrar focos de endometriosis a nivel umbilical por donde entra el trocar para colocar el laparoscopio. Entonces, ¿qué nos podemos ayudar? Si la clínica no es tan frecuente y se puede asociar con muchas otras cosas, ¿qué podemos ayudarnos? Con marcadores tumorales, sea 125, sea 119, y de una vez voy a hacerles esto, una X, acá no me sirven los marcadores tumorales como parte del diagnóstico de endometriosis, son muy inespecíficos y no se deben solicitar. No se deben solicitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Imágenes. La que más nos ayuda, la ecografía transvaginal, la que más está a nuestro alcance para cuando encontramos endometriomas nos ayudan mucho. Y hay una ecografía especial que es hace un mapeo en personal entrenado de focos de endometriosis profunda, sobre todo en el tabique rectovaginal y a nivel del peritoneo pélvico inferior, que se pueden hacer en personal entrenado, se puede determinar por ecografía transvaginal. Entonces la ecografía transvaginal me puede ayudar a hacer el diagnóstico. Sin embargo, la ecografía transvaginal normal no me excluye focos de endometriosis que puede encontrar el peritoneo porque simplemente no los alcanza a determinar, ¿cierto? La resonancia magnética me ayuda también, pero pues es un examen costoso que no está cerca, no está tan cerca a nosotros, y una resonancia magnética normal tampoco me descarta 100% los endometriosis. Entonces, esto es una imagen de ecografía. Lo que le decía, este es el ovario, mira, este es el ovario aquí, está al revés por la forma como está el transductor. Estos son foliculitos. Este es una cápsula que tiene una cápsula gruesa, un contenido heterogéneo, quístico en forma de vidrio esmerilado. Uno le pone el Doppler y no tiene vascularización. Esto es un endometrioma en una paciente y si tiene endometrioma, tiene endometriosis. Entonces, el diagnóstico de la laparoscopia, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos sospechar clínicamente, pero el diagnóstico, si podríamos decir, el gold estándar de la endometriosis debe ser por laparoscopia. El diagnóstico del endometriosis se debe hacer por laparoscopia. Uno mete el laparoscopio y ve las lesiones rojizas o las ve negritas, las ve inflamatorias, ve adherencias, ve adherencias laxas, adherencias gruesas, ve el material chocolatoso a nivel del fondo de saco de Douglas, observa la menstruación retrógrada, o sea, es por laparoscopia o videolaparoscopia, lo que ustedes quieran, pero uno puede sospecharlo clínicamente. En nuestro medio, a pesar de que el diagnóstico definitivo debe ser laparoscópico, nosotros tenemos que sospecharlo clínicamente porque muchas mujeres que consultan por dolor pélvico crónico no necesariamente es endometriosis. Muchas mujeres, y ustedes lo han determinado en sus rotaciones, las mujeres en general se quejan de muchos dolores bajitos y no a todas les podemos estar haciendo laparoscopia cada ratico porque por un lado es un procedimiento costoso que requiere equipos especiales y que requiere personal entrenado. Y ustedes no pueden ir a una persona que tenga consulta por un dolor, que ustedes no le encuentran una causa inicial, que apenas lleva 15 días el dolor, mandarles una laparoscopia, a los 2 o 3 meses otra vez otro dolor, otra laparoscopia, a los 2 años otra. No, no pueden hacer eso. Ustedes tienen que llenarse de razones, hacer una anamnesis adecuada y si después de algunas cosas que yo les voy a decir ahora en el tratamiento, la paciente no mejora, ahí sí la paciente debe ser derivada a que se le haga un procedimiento quirúrgico que tiene riesgos, como es la laparoscopia, que me va a hacer un diagnóstico definitivo en la mayoría de los casos. Esto es lo que a veces ve uno en laparoscopia estadio 1. Estos son implantes microscópicos de focos endometriales, es decir,
apenas está empezando, por decirlo así. Yo podría decir subjetivamente, este es el ligamento uterosacro, ligamento cardinal, este es el fondo de saco de Douglas, este es el útero, es decir, esta es la parte posterior del útero, este es me parece, podría ser una parte del ovario, no, perdón, este es el ovario. Entonces, no, este es el ligamento uterosacro, no sabría qué es esto, pues. Pero encuentra uno aquí estos foquitos y yo podría decir que esto es una endometriosis grado 1, porque no está tan severa, pero la paciente ya tiene implantes endometriósicos en este peritoneo que está aquí. Obviamente la laparoscopia es el gold estándar, el examen de elección para las pacientes. En algunas guías de algunos países del mundo, ellos dicen que se debe hacer toma de biopsia de estas lesiones, tomar biopsia y mandarla a estudiar, y si en la patología me dice que tiene glándulas y estroma de endometrio, le confirmo el diagnóstico de endometriosis, pero las guías, en la mayoría de las guías no tienen la biopsia como elemento definitivo para el diagnóstico de endometriosis. Aquí está un foco de endometriosis, un estudio histológico, está las glándulas, estas células glandulares que me producen material como sangre, ya sangran, por decirlo así, y este es el estroma de esa glandulita que está ahí. Eso es un foco de endometriosis desde el punto de vista histológico. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer en el diagnóstico? Miren, lo que ustedes me han entendido, no es fácil hacer el diagnóstico de endometriosis. Tiene uno que ser muy incisivo, muy juicioso en la anamnesis. Probablemente el examen físico no me va a ayudar mucho. Las pacientes consultan por dolor pélvico crónico, acuérdense la dismenorrea agravativa, la dispareunia, pacientes que consultan por infertilidad o que han tenido un antecedente de un embarazo ectópico sin una causa específica. Esos pacientes tienen un riesgo alto de tener una endometriosis. Y si ustedes lo sospechan y me descartan, le ordenan una ecografía, no le encuentran nada y ustedes juiciosamente hacen un diagnóstico y sospechan que puede tener una endometriosis, nosotros hoy por hoy estamos autorizados para hacerles tratamiento empírico a las pacientes que juiciosamente hemos descartado con la historia clínica y con exámenes básicos. Es decir, ¿cuáles son los exámenes básicos? Un miserable hemograma, una PCR, un uroanálisis para descartar que no sea una infección urinaria, una eco transvaginal y obviamente una beta-HCG para que descartar esos entidades ginecológicas y no ginecológicas, que es lo que me ayuda los paraclínicos a descartar EPI, a descartar ectópica, a descartar enfermedad de Crohn, a descartar una litiasis renal, a descartar una cistitis, a descartar, eso es lo que me ayuda. Pero si ustedes después de este proceso consideran que la paciente tiene una alta posibilidad diagnóstica, clínicamente hablando, de tener una endometriosis, ustedes están autorizados a hacerles un tratamiento empírico inicial. Empírico quiere decir sin confirmar el diagnóstico. Y entonces el tratamiento, por eso insisto, que depende de los síntomas específicos, la severidad, la localización, el objetivo del tratamiento y el deseo de fertilidad. Lo más importante es diferenciar si la paciente busca tratamiento por dolor o por infertilidad, porque la gran mayoría de las pacientes buscan tratamiento para mejorarse su dolor pélvico crónico. Entonces, si ustedes, la paciente busca porque tiene un dolor pélvico crónico, ustedes hacen todo lo que hablamos, les preguntan todo lo que hacemos, juiciosamente hacen todas las cosas y ustedes dicen, esta paciente tiene una endometriosis y quiere que yo le alivie el dolor, es muy fácil hacerle el tratamiento, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros hacemos en general. Pacientes con sospecha de endometriosis basado en el dolor o fertilidad. ¿Qué quiere la paciente? ¿Busco calmar el dolor, que son la gran mayoría, o busco mejorar mi fertilidad? De una vez le digo que si la paciente
busca fertilidad. Y recuerde que uno habla de una pareja infértil cuando lleva más de un año teniendo relaciones mínimo 1 o 2 veces semanales sin ningún método de planificación y no se ha embarazado. Esa paciente se considera una pareja, no una mujer infértil, sino una pareja infértil, y de una debe ser derivada a un sitio donde me le estudien ese proceso de infertilidad, que es todo un capítulo grandísimo de la ginecología. Entonces no me los voy a enredar a ustedes por ahí. Pero si la paciente con ese clínica que les he dicho, dolor, dismenorrea, dispareunia, a veces disuria, dolor pélvico crónico, lo que ella quiere, control del dolor, ahí sí nosotros podemos inicialmente hacerle manejo empírico, porque por este lado la infertilidad requiere un montón de cosas, incluyendo la laparoscopia, para hacerle un diagnóstico definitivo. Pero si es un diagnóstico inicial y dolor, si el dolor es leve a moderado, empíricamente debemos considerar el inicio de manejo con anticonceptivos orales o progestágenos. Miren que los anticonceptivos orales son medicamentos muy buenos y que se utilizan para muchas cosas. Recuerden, se utilizan en HUA, para el control de los ciclos, disminución de la anemia en esos pacientes. Se utiliza para el síndrome de ovario poliquístico, se utiliza para la infertilidad, obviamente, se utiliza para disminuir los riesgos a largo plazo de obesidad, síndrome metabólico y riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio, y se utiliza también para la endometriosis. Y esto tiene una base muy sencilla y un razonamiento muy lógico. Recuerden ustedes la principal teoría de la razón por la cual se genera una endometriosis, menstruación retrógrada. Entonces, si yo estoy creyendo que son sangre que se devuelve por las trompas y me genera focos, entonces si yo le doy anticonceptivos de manera continua o cíclica, me disminuye la cantidad de sangre que la paciente produce durante cada ciclo. Es decir, si los anticonceptivos orales han demostrado que si la paciente tiene ciclos, periodos de menstruales de 5 días u 8 días y muy abundantes, si yo le doy anticonceptivos orales, el sangrado me disminuye a 2 o 3 días y más poquito, eso me disminuye el riesgo de que tenga menstruación retrógrada. Eso sí los considero cíclicamente, es decir, mensualmente, con periodos en cuales no esté tomando anticonceptivos orales, que aquí se llaman OCPETs, ¿cierto? En sus siglas en inglés. Pero si los doy continuos, es decir, yo le digo a una paciente, vamos a darle una marca cualquiera de etinilestradiol de baja dosis con un progestágeno, los combinados, y usted se lo va a tomar todos los días. Eso hace que la paciente entre en amenorrea, y al entrar en amenorrea, pues no hay producción de menstruación, y si no hay producción de menstruación, pues no hay menstruación retrógrada, y si no hay menstruación retrógrada, hay disminución de los focos del riesgo de que se generen focos de endometriosis, y si hay focos de endometriosis ya, no me deja que haya esos ascensos de estrógenos y progestágenos, y hace que esos focos de endometriosis no sean activos y la paciente va a mejorar del dolor. Esa es lógicamente el proceso que se hace en el mundo para disminuir el dolor en la endometriosis. Entonces, por eso dice, considere, si usted tiene una paciente con una sospecha de endometriosis y consulta por el dolor, considere tratamiento empírico con anticonceptivos orales de bajas dosis. Nosotros en la práctica, ¿qué hacemos? Le damos anticonceptivos. Si la paciente está muy sintomática, continuos por periodos largos, 6 meses, un año, explicándole que puede entrar en amenorrea y que obviamente no se va a embarazar porque son anticonceptivos orales.
o si la paciente no es muy sintomática, nosotros se los damos continuos por 4 o 6 meses, la revaloramos, pero recuerden, como les decía desde el comienzo de la charla, son pacientes, son enfermedades crónicas, y una enfermedad crónica no tiene cura hasta la menopausia en ellas, y yo le tengo que explicar a la paciente, usted se debe, esta enfermedad se la voy a controlar, como controlo yo la diabetes, como yo no controlo la hipertensión, como controlo la artritis reumatoidea, pero no se la voy a curar. Estos tratamientos deben ser largos, a veces de hasta 2 años, pero mejoran hasta en un 70-80% el dolor crónico en las pacientes con endometriosis. Si no le quiere dar progestágenos a esta paciente, anticonceptivos orales, dale progestágenos. Póngale una inyección de acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramos cada 3 meses. También le disminuye la cantidad de flujo menstrual, la puede entrar en amenorrea y la pone uno por 1 año o 2 años máximo con estas pacientes. Si la quiere dar oral, dele oral, o si le quiere, póngale un implante que tiene levonorgestrel o póngale el Mirena que tiene levonorgestrel, y esas pacientes también van a mejorar de su dolor por el mecanismo fisiopatológico de disminución de la menstruación retrógrada. Si usted después de esto, la paciente continúa con dolor o el dolor es tan severo, definitivamente hay que remitirla para una laparoscopia, y ya tiene que ser para ginecólogo, y dependiendo de la laparoscopia nosotros le damos el tratamiento, que puede ser de diferentes formas: escisión o quirúrgica de las lesiones, o ablación con electrobisturí las lesiones y los focos endometriales. Pueden ser algunos medicamentos como danazol, agonistas de la GnRH, progestágenos, y en dolor intratable o algo, a veces les ofrecemos histerectomías o oforectomías para evitar el estímulo de los estrógenos sobre esos focos endometriales. Pero miren que ustedes con este manejo, ustedes pueden hacer muchas cosas por la paciente y tratarlas más rápidamente. Pero les insisto, muchachos, que tienen que hacer diagnósticos juiciosos. No cualquier dolor de 2 días es una endometriosis, no cualquier dolor en una mujer que tiene una personalidad con tendencia psiquiátrica, es decir, pacientes con migraña, pacientes con síndrome de colon irritable, pacientes con dolores crónicos, con el síndrome doloroso, con enfermedades crónicas, no tienen endometriosis tan claramente definidas, porque ellas tienen dolores en toda la parte del cuerpo. Entonces son mujeres con una tendencia, una personalidad definida hacia tener múltiples dolores y múltiples sensaciones, y generalmente lo manifiestan hacia la parte pélvica. Entonces no todos esos dolores son endometriosis. Pero si ustedes consideran que tiene una sospecha clínica muy buena de tener endometriosis, y la paciente no desea tener hijos por ahora, sino que le controlen el dolor, manéjenlo así, de esta manera, empíricamente, por lo menos inicial, ayudado obviamente con medicamentos antiinflamatorios que me ayudan a controlar el dolor, cualquier antiinflamatorio, porque recuerden que el proceso fisiopatológico de la endometriosis es por inflamación. Entonces también debe darle un antiinflamatorio. Generalmente nosotros no les damos los comunes, porque los comunes ya se los conocen, entonces la gente no los creen que no sirven, pero eso está demostrado que sirve. El naproxen, el ibuprofeno, el diclofenac son medicamentos que sirven, pero como uno se los manda y en el POS hay, entonces no les sirve. Entonces en la consulta particular uno le manda nimesulida, le manda piroxicam, le manda etirosoquir, tolfenaco, esos medicamentos antiinflamatorios que son más costosos, no están en el POS, los tiene que comprar la paciente, pero ella queda matada de la dicha, porque es un medicamento nuevo que el doctor le formuló. Obviamente no deben de ser uso crónico, pero ha ayudado eso con el manejo con los anticonceptivos orales cíclicos o continuos, y con los progestágenos, dolores
medicamentos de una manera crónica. Siempre expliquen a la paciente que la endometriosis es una enfermedad que no se sabe la causa, que hay unas teorías y que es una enfermedad crónica. Y como enfermedad crónica yo le ayudo a controlar los síntomas, pero que no la voy a curar. ¿Hasta cuándo se va a curar? Hasta que cierre edad, es decir, hasta que no haya ovarios que produzcan estrógenos, pero yo no le voy a sacar los ovarios a los 25 años a ninguna mujer. Esto es lo que básicamente lo que se debe hacer: AINES, anticonceptivos orales, los progestágenos, y ya hay otros simplemente para que ustedes los conozcan, pero no debe ser manejo de ustedes: el danazol, que es un mecanismo antiandrógeno, podemos hacerlo, pero que tiene un mecanismo dual y no debe ser de manejo de ustedes, ni siquiera los agonistas de la GnRH, porque ellos bloquean la producción de esteroides a nivel de los ovarios. Algunos nombres de medicamentos de las agonistas de la GnRH, que son solamente de uso de especialista, aquí están, y otros como los inhibidores de la aromatasa, y ya tratamientos quirúrgicos en pacientes que no son, que no mejoran con el tratamiento médico, como la ablación laparoscópica, neurectomía presacra, histerectomía y ovoforectomía en estas pacientes, que son pacientes crónicas, que han pasado por muchos médicos, que normalmente nosotros las mandamos a la clínica del dolor, les hacen bloqueo, les hacen etcétera, etcétera, y no mejoran estas pacientes. Hemos repasado, chicos, este proceso de endometriosis por todo lado. Espero no se me hayan dormido mucho, por lo menos conectados hay 55, no sé los 55 cuántos están despiertos, pero por lo menos están conectados. 5 minutos de preguntas, si tenemos alguna pregunta, muchachos. Silencio en las gradas. Pregunten. Dale. ¿Qué me iba a preguntar? Yo te iba a preguntar algo. Dime. ¿Cualquier método anticonceptivo que tenga progestágeno sirve? Cualquiera, cualquiera. El objetivo es, siempre ustedes piensen cuál es la teoría. La teoría es disminuir el sangrado, la menstruación retrógrada. Todo lo que tú utilices para disminuir la menstruación retrógrada mejora esas pacientes con dolor pélvico crónico. Entonces puedes utilizarlo. Nosotros tratamos de que tenga compuestos con estrógenos en baja dosis. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que es una enfermedad estrógeno dependiente, pues la idea es que no tenga tantos estrógenos. Entonces hay preparados comerciales que tienen píldoras anticonceptivas combinadas que tienen estrógenos de 15, 20 microgramos y no los de 30, 35 y 50 miligramos que se utilizaban antes. O solamente compuestos que tienen solo progestágenos, orales como el Arlet, como el Ceracet, como el Minipil, son solamente progestágenos orales, o los implantes que tienen solamente progestágenos, o el dispositivo intrauterino con levonorgestrel, que es el Mirena, que solamente tiene progestágenos, o el acetato de medroxiprogesterona, la Depo-Provera, solo progestágenos. Recuerden, tratamientos largos, eso no es un mes, esos son de 6 meses a un año mínimo para que la paciente controle el dolor. Hay mujeres que uno les da tratamiento 6 meses y se mejoran 2, 3 años. Hay unas que se mejoran 6 mesecitos, hay unas que se mejoran 10 años, hay otras que nunca se mejoran. Es una cosa inherente a la respuesta de cada mujer, pero la idea es que se puede utilizar cualquiera. ¿Listo? ¿Quién más pregunta? Sí, ¿Otra pregunta? gracias. ¿Quién más, chicos? Profe, yo tengo una pregunta, no sé si será boba, pero bueno, lo que pasa es que yo he identificado y bueno, me han comentado pues muchas personas, bueno, mujeres, o sea, que el diagnóstico como tal suelen dárselo es cuando ellas ya empiezan con la necesidad de concebir, ¿ya? Ajá. Entonces,
¿hay alguna forma de hacer, o bueno, porque es que ellas siempre tuvieron la historia de que las menstruaciones muy dolorosas y así, y que pues le dolía ciertas partes específicas y así, pero ellas nunca consultaron por lo del dolor, pero siempre cuando manifestaban esto, pues no consultaban lo que le decía. Pero entonces ahora que van a concebir, se dan escuelas y se hacen así. Entonces, ¿cómo hacer o hay alguna manera de que se pueda diagnosticar un poco más temprano? No, ya en esa paciente que ya te consulta es porque quiere embarazarse, ya toca derivarlas a un ginecólogo, porque necesariamente esas pacientes hay que hacerles laparoscopia, necesariamente. Es decir, la paciente que tiene una infertilidad, es decir, que el dolor que tenía, recuerden lo que les dije, si tiene un estadio 1 o un estadio 4 de endometriosis, pero ella solamente tenía dismenorrea gravativa, pero ella se tomaba una buscapina o un compofen o una iosina, cualquiera de esas, y se aguantaba el dolor y no tenía nada, y en ciertas posiciones en la relación sexual le dolía, pero pues ella cambiaba y disfrutaba la relación. Pero ya lleva un año sin tener embarazo, nunca consultó y probablemente tenía una endometriosis, pero ahora ya lleva más de un año teniendo relaciones y no se ha embarazado. Esa paciente tú no le puedes dar anticonceptivos porque no la vas a embarazar, no le puedes dar ningún progestágeno porque no se va a embarazar. Esa paciente necesariamente tiene que pasar por un diagnóstico certero, definitivo, no puede ser solamente clínico o como les estoy diciendo. Entonces esa paciente necesariamente tiene que ir a una laparoscopia. La laparoscopia me cumple dos objetivos en esa paciente. Uno, saber si tiene endometriosis porque lo veo por laparoscopia. Y dos, cómo está el estado de las trompas, que es la principal causa de infertilidad. Si las trompas están acodadas, están dobladas, están torcidas, están inflamadas, están tapadas por procesos adherenciales inflamatorios, o porque tuvo una EPI hace años que nunca se trató e hizo una hidrosalping, eso se ve por la laparoscopia, y entonces el ginecólogo ya le va a decir a ella el pronóstico realmente de un embarazo. Entonces esas pacientes que nunca consultaron y ahora van porque no se han embarazado, necesariamente tienen que ser remitidas. No pueden ser manejo médico ni de médico empírico ni de médico general. Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, silencio en las graderías, como nos dejó el partido de la selección. Bueno, entonces, bueno, muchachos, descansen este ratico, estos 30 minutos, ya se encuentran ahorita con el profe. Espero que les haya quedado claro, que les haya gustado el tema. Hay muchas cosas que desconocemos, como les digo, de la endometriosis. Hay muchas cosas que yo sé que se las podría decir. Hay muchas cosas nuevas también de la endometriosis, pero sería cultura general en las cuales ustedes van a terminar haciendo lo que les estoy diciendo. Entonces no se justifica porque no hay mayores cosas que ustedes pueden hacer. Entonces, como algunas otras patologías, si ya les interesa el tema, pues ya lean mucho más sobre esto, y ya cuando quieran saber más cosas, ustedes ya o me preguntan o me dicen o leen más del mismo tema. Si no hay otra inquietud, otra cosa, pues los dejo, muchachos. Feliz día y un abracito para todos. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe.